Los motores eléctricos de corriente continua tienen una serie de características que les hacen especialmente indicados por ciertas aplicaciones, por lo que cada día son más empleados en el ámbito industrial. Amplia gama de velocidad, fácil control y otras características los hacen más apropiados que los motores de corriente alterna para muchas aplicaciones. Son convertidores electromecánicos rotativos de energía que, debido a los fenómenos de inducción y de par electromagnético, transforman energía eléctrica de naturaleza continua en energía mecánica. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de un motor de corriente continua se basa en la fuerza que se produce sobre un conductor eléctrico recorrido por una intensidad de corriente eléctrica en el seno de un campo magnético, según la expresión W es igual a B por L por I, en la que B es igual a la inducción de campo magnético Tesla y L es la longitud del conductor por líneas de campo magnético y se mide en metros. I es la intensidad que recorre el conductor y se mide en amperios, y F es la fuerza que se produce sobre el conductor y este se mide en newtons. Las máquinas de corriente continua se clasifican en generadores, motores eléctricos. Ambas máquinas son reversibles. En la dinamo generador, el movimiento giratorio es suministrado por una fuente exterior aplicada al eje con el fin de generar energía eléctrica. En el motor, la fuente es energía eléctrica que se suministra en los bornes al devanado y al campo magnético de la máquina con el fin de generar energía mecánica. La siguiente imagen presenta las partes esenciales de una máquina de corriente continua. Como primer elemento se encuentra la carcasa oculata. Segundo elemento, el núcleo polar de un polo inductor. Como tercer elemento, la pieza polar de un polo inductor. Seguidamente, la pieza polar de un polo auxiliar o de conmutación. Luego, el núcleo polar de un polo auxiliar o de conmutación. También se encuentra el inducido, la escobilla polo negativo, el colector, la escobilla polo positivo, el bobinado auxiliar o de conmutación, el bobinado del inducido y por último el bobinado de excitación. La siguiente imagen representa un aspecto exterior de una máquina de corriente continua. Las partes de una máquina de corriente continua se dividen en dos circuitos, el circuito inductor y el circuito inducido. Circuito inductor. Se encuentra en la fija de máquina y recibe el nombre de estator. Está constituido por carcasa oculata, núcleo polar de un polo inductor, pieza polar de un polo inductor, núcleo polar de un polo auxiliar o de conmutación, pieza polar de un polo auxiliar o de conmutación, entre hierro, bobinados de excitación o bobinado inductor, bobinado auxiliar o de conmutación. Carcasa oculata es el soporte de todos los elementos de máquina y sirve de retorno de los flujos creados por los bobinados auxiliares o de excitación. La carcasa oculata está fabricada en acero fundido o laminado. Núcleo polar de un polo inductor. Son masas magnéticas donde va alojado el bobinado de excitación. Son de chapa de acero dulce, se unen a la carcasa por pernos. Pieza polar de un polo inductor. Se llama también expansión polar, es la parte más cercana al inducido. Mediante la expansión polar se produce la reluctancia magnética y por consiguiente el flujo de dispersión y las pérdidas magnéticas. Núcleo polar de un polo o auxiliar de conmutación. Es el núcleo magnético donde va situado el bobinado auxiliar. Está constituido por chapa de acero dulce. Se une a la carcasa mediante pernos desmontables. Pieza polar de un polo auxiliar o de conmutación.
las mismas características y función que la pieza polar de un polo de excitación, pero menor tamaño. Bobinado de excitación o bobinado inductor. Es el que produce en el estator el campo magnético cuyo flujo crea las corrientes inducidas en el inducido o rotor. Entre el hierro, espacio que existe entre el circuito magnético del bobinado inductor y el circuito magnético del bobinado inducido. Bobinado auxiliar o de conmutación están conectados en serie con el bobinado de inducción. Están destinados a mejorar la conmutación. Realizan una función muy importante en el funcionamiento de la máquina. Máquina de corriente continua. Bobinados inductores independiente. Su sección o número de espiras depende de la fuente de alimentación. Serie. Sus bobinas tienen pocas espiras y mucha sección. Shunt. Sus bobinas son muchas espiras y de poca sección. Compound. Bobinas de serie y derivación de cada una de sus características. Circuito inducido de la máquina de corriente continua. Inducido. Colector. Escobillas. Inducido. Delgadas del colector. Colector. Eje de rotación. Conductores alojados a ranuras y soldadas a los extremos con delgas del colector. Chapas magnéticas, cilíndricas, ranuras, barnizadas y apiladas. Diferentes elementos de una máquina de corriente continua. Inducido, bobinado de excitación, polo de excitación y zapata o expansión polar, escobilla de carbón con terminal conductor de cobre. Bobinado inducido, bobinado imbricado con dos secciones inducidas, bobinado ondulado con tres secciones inducidas. Inducido, también denominado rotor, es una parte de la máquina que gira y donde va alojado el bobinado. Están formados por chapas magnéticas aisladas entre sí por una barniz. Existen tres tipos de inducidos: de anillo, de disco, de tambor. El bobinado de tambor es más utilizado por representar más ventajas que el resto: gran aprovechamiento del cobre, menor resistencia óhmica, menor pérdidas por el calor y mayor rendimiento. Colector es un cilindro adherido al eje de inducido, donde va conectado al bobinado de inducido por medio de unas platinas de cobre aisladas entre ellas por una capa mica. En las delgas se conectan los principios y finales de cada espira del bobinado inducido. Escobillas. Las escobillas son piezas fijas compuestas por mezclas de diferentes tipos de carbón, alojadas en un portaescobilla. Las escobillas pueden ser de diferentes formas y tamaños en función del tipo de portaescobilla y potencial de máquina. Embobinados de rotor. La bobina es un número determinado de espiras conectadas entre sí. La bobina consta de una parte activa que se encuentra en el interior de la ranura y otra parte en el exterior de la ranura que une los lados activos y se denomina cabeza de bobina. Las bobinas se pueden construir de hilos o de pletinas. La estructura de la bobina está formada por la cabeza posterior de la bobina, que no induce fuerza electromotriz, de los lados activos o sección inducida, las cuales inducen fuerza electromotriz, y de las ranuras de desarrollo longitudinal del circuito magnético del inducido, y cabeza anterior de la bobina, la cual no induce fuerza electromotriz. Bobinado inducido. Se construye en la gran mayoría en tambor, generalmente de dos capas por ranura.
Bobinados ondulados. También se denominan bobinados ondulados en serie. Las bobinas son conectadas en serie. Pueden ser progresivos y regresivos. También se les denomina cruzados y sin cruzar. Las principales normas en cada tipo de bobinado. Para máquinas que es necesario suministrar fuertes intensidades, se construyen bobinados imbricados simples o dobles. Para máquinas sometidas a elevadas tensiones, se construyen bobinados ondulados. Para máquinas de mediana potencia, se emplean los dos tipos de bobinados. Número de polos, líneas neutras y escobillas. Los números de polos vendrán determinados por los cálculos constructivos de las máquinas. El número de líneas neutras será igual al de polos. Cada línea neutra se encuentra entre dos polos de distinto signo. El número de escobillas será igual al número de polos.